Bueno, nuevamente muy buenos días a todas y todos. Agradecer nuevamente también su interés por participar de esta actividad que organizamos desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para seguir apoyando eh, postulaciones al concurso IDEA I+D 2024, que ya se acerca cada vez más a su etapa de cierre. Como siempre, pedirles por favor que mantengan sus micrófonos silenciados para evitar interrupciones. Y tal como lo hicimos en el taller anterior, nuevamente queremos enfocarnos justamente en las dudas que ustedes tengan. Ese es el propósito, el espíritu de esta actividad. Por lo tanto, vamos a hacer una presentación relativamente breve, va a estar a cargo de Francisco Vargas, al igual que en el taller anterior. Él es ejecutivo técnico de la Subdirección de Investigación Aplicada de nuestra agencia, que es la unidad a cargo de esta convocatoria. Y posteriormente, y como siempre, las preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes bien lo saben, a través del chat de Zoom. Déjenos ahí todas sus consultas y nosotros las vamos a formular al equipo de la subdirección que nos acompaña esta mañana. Les recuerdo que estamos grabando la actividad, va a quedar disponible para que la puedan revisar, para que la puedan compartir con sus equipos y por supuesto eso a través de nuestro canal de YouTube, y también les vamos a compartir posteriormente un correo donde vamos a consignar todas las actividades que hemos realizado, todos los talleres y todos los instrumentos, los productos que tenemos para poder justamente apoyar sus postulaciones. No me extiendo más, voy a darle la bienvenida entonces a Francisco para que comencemos con la presentación de hoy. Buenos días, Francisco. Hola a todos y todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, Francisco. Ya. ¿Me dan un OK con la pantalla, por favor, si se ve la PPT? Estamos. Ahí sí, perfecto. Ya. Hola a todas y todos, gracias por darnos este espacio y permitirnos hacer este taller de consulta. Presentación es muy rápida, va a ir a aspectos muy centrales de un poco del objetivo del concurso. Recuerden que el objetivo nuestro de este concurso es impulsar el desarrollo de la investigación y desarrollo en la universidad, el centro de investigación, y que tengan colaboración con entidades de empresas, sociedad civil, instituciones públicas, es decir, que se fomente esta colaboración y esta unión entre aquellos que tienen dolores en términos de problemas y aquellos que pueden, con investigación aplicada, encontrar soluciones de manera de poder avanzar en proyectos de I+D. La idea de esto es que se desarrollen productos, procesos o servicios y que estos tengan potencialmente ser transferidos y escalados en un futuro. Como objetivos específicos de este concurso, tenemos primero contribuir al desarrollo del conocimiento y tecnologías que permitan solucionar problemas, aprovechar oportunidades del sector privado, sector público, la sociedad civil. Segundo lugar, generar y fortalecer alianzas de investigación aplicada e innovación colaborativa entre beneficiarios. Esto es muy importante porque potencia de manera diferenciadora los proyectos que tienen colaboradores y que se relacionan con el ecosistema de conocimiento, tecnología e innovación, de manera de que puedan llegar estos productos a los usuarios finales de la tecnología de manera más rápida y de mejor calidad, digamos. Además, buscamos fomentar la instalación de habilidades y conocimientos diversos y complementarios en el interior de los equipos, promoviendo la excelencia en materia disciplinar y el conocimiento del sector de impacto del proyecto de la transferencia de resultados. Por último, también buscamos crear y fortalecer líneas y equipos de I+D+I, es decir, equipos que puedan fortalecerse en lo que son los procesos de investigación, desarrollo e innovación, de manera de que se pueda atraer y formar investigadores jóvenes en este ámbito de la investigación aplicada tanto a nivel regional como a nivel central y en todos los ámbitos. Recordar que esta convocatoria abrió el 18 de julio pasado y cierra el 5 de octubre, es decir, la próxima semana. Tenemos, por un lado, el I+D genérico, que está en todas las áreas de las ciencias, sin ninguna excepción. Clásicamente, hay algunas, alimentos, manufactura, minería, las clases de infraestructura, salud y otras que a veces no son tan clásicas como puede ser turismo, comercio, servicios financieros, pero en general los proyectos que nosotros recibimos en la línea genética van a ir a resolver problemas de cualquier tipo en todas las áreas del conocimiento o impacto.
Por otro lado, y en carriles diferenciados en términos también de presupuesto, tenemos los I+D temáticos, y aquí hay cuatro líneas muy claras. La primera línea que tiene que ver con la resiliencia a la crisis climática, ambiental e hídrica y la seguridad alimentaria, como una gran línea, con el cambio climático y seguridad alimentaria. Una segunda línea que tiene que ver con descarbonización justa, de manera de acelerar los procesos de desarrollo de tecnologías asociados principalmente a hidrógeno verde, litio y electromovilidad. Una tercera línea que es transformación digital, inteligencia artificial, tecnologías aeroespaciales, análisis y usos de datos satelitales y astroingeniería, es decir, asociado principalmente a TIC y todo lo que es uso de datos aeroespacial y satelital. Y una cuarta que tiene que ver con lo que es convivencia, cohesión social y seguridad ciudadana, como tópico de ciencias sociales, digamos, esa cuarta línea. Recordar que los proyectos por base solicitan dos resultados obligatorios. El primero es el tecnológico, que es el corazón del proyecto. Este era el resultado que se llamaba antes de producción, que hoy día le damos un nombre mucho más acorde a lo que se hace, que es un resultado tecnológico. Este puede ser un producto, un proceso, un servicio, es decir, cualquier categoría del desarrollo del tipo de resultado que ustedes tengan, pero es el que está obligado como uno de los resultados por base. Es un mínimo de uno, máximo de tres. No obstante, nosotros siempre sugerimos que ustedes se centren en el resultado tecnológico principal del proyecto, de manera de poder avanzar con un objetivo más claro. El segundo tiene que ver con el resultado de colaboración. El resultado de colaboración implica que durante la ejecución del proyecto se tienen que plantear resultados que permitan visualizar que existan acuerdos formales entre los actores para la continuidad del proyecto, es decir, con los propios socios que tienen ustedes en el proyecto, con otros eventuales socios, con los colaboradores, organismos de sociedad civil, del Estado, etcétera, puedan establecer acuerdos de colaboración de manera que podamos visualizar que un proyecto que está en un estado de TRL2 o 3 aproximadamente en un I+D pueda tener un avance y un partner o partner para poder ir avanzando en los distintos niveles de madurez tecnológica en otros proyectos. Además, existe lo que es la transferencia, resultados de transferencia, que es poco probable que existan en estos proyectos, pero bien puede ser, que es licenciamiento, ventas de unidad de negocio. Está lo que es producción científica, que son todo lo que es eventos, publicaciones, tesis, etcétera. Formación de capacidades, muy importante, donde indican todas las capacidades que se forman profesionales, formación de redes, infraestructura, etcétera, a nivel del proyecto. Y está lo que es los mecanismos de protección que van desde la solicitud de patente, obtención de marca, derecho de autor, secreto industrial. Es todo el abanico de derechos de autor que tiene el sistema de protección. Insisto, los dos primeros, tecnológico y colaboración, son obligatorios. Recuerden, aquí hay un checklist de admisibilidad. Primero, ser una institución elegible, es decir, la beneficiaria que va a recibir el subsidio tiene que ser una institución elegible. La elegibilidad está escrita en las bases y hay plazos y cómo cumplirla. Luego, la completitud del proyecto y la presentación de la postulación en los formatos establecidos. Eso es súper importante. Toda la información requerida debe ser entregada en los capítulos de la postulación. No puede haber repetición de capítulo o hay un capítulo que no está en el proyecto, hay información completa que no está. Eso es muy importante. Considerar el monto máximo de subsidio de 220 millones de años. En caso de presentarse con más de una entidad beneficiaria, es decir, secundaria o terciaria o tres entidades, cada entidad beneficiaria deberá disponer de al menos un 20% del subsidio total. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 220 millones, el 20% tiene que ir a una segunda beneficiaria para que se ejecute al alero de esa beneficiaria. Y si hay una tercera, el 20 nuevamente. Considerar la duración máxima de 24 meses, ese es el plazo máximo de duración del proyecto. Aporte de beneficiaria, un mínimo del 30% del monto solicitado como subsidio, o sea, de los 220 millones, las beneficiarias o beneficiarias, dependiendo del esquema que tenga, en suma deben aportar el 30% de esos 220, el cual puede ser incremental o no incremental. La carta de compromiso de las instituciones beneficiarias, firmada por el representante legal, y acorde a lo comprometido en plataforma. Esto es muy importante. La carta debe comprometer lo que está escrito en plataforma. Esta es una
Importante causa de no admisibilidad y que queden fuera proyectos, que la carta no indica el valor que está comprometido en plataforma. Y para efectos, lo que está escrito en las bases es que lo que vale es lo que está comprometido en plataforma. Por lo tanto, las cartas deben sustentar lo comprometido en plataforma. Incorporar al menos una o máximo de 3 entidades socias pertinentes al proyecto que aporten mínimo un 15% del monto solicitado, es decir, sobre los 220 millones. Este puede ser incremental o no incremental también. La misma situación anterior de la carta de compromiso, debe venir una carta de compromiso debidamente firmada con un representante legal, con la ficha de la información completa de la entidad asociada y además acorde a lo comprometido en plataforma por la entidad asociada. Es decir, el monto comprometido de aporte de la sociedad en plataforma debe venir apoyado, refrendado en esta carta en igualdad de condiciones. Otra situación que también deja fuera proyectos regularmente. Una declaración jurada simple de duplicidad, es decir, que el proyecto no está ni ha sido financiado por otro programa o instrumento. Declaración jurada simple del director y el director alterno del proyecto en términos de la relación con la sociedad y con la beneficiaria. Y el equipo mínimo de investigación constituido por un director alterno y un investigador. Otra cosa que es muy importante en la elegibilidad, los archivos. ¿Ah? Colóquenle bien los nombres, porque a veces las declaraciones vienen duplicadas. ¿Ah? Vienen dos de duplicidad o dos de simple del director, falta una, y también eso es motivo de que quedan fuera de bases. Como último punto ya a tratar, las principales diferencias, lo primero son las líneas de financiamiento, ya hablé sobre las 4 líneas de financiamiento, que hay diferencias con el concurso anterior. El financiamiento tuvo un aumento a 220 millones, para que ustedes lo tengan claro. A grandes rasgos, las dos diferencias, el resto es más o menos lo mismo que el concurso anterior. Muy importante, la clausura del concurso el 5 de octubre, o sea, ya estamos bastante cercanos, 17 horas. Háganlo con tiempo, ojo con los archivos, completen las palabras claves con tiempo. También es otro punto que quedan proyectos fuera de la postulación. Vayan completando todo en orden para que no tengan después que cuando envían me falta algo del principio, una descripción o algo. Así que trabajenlo con tiempo. Cualquier duda, ustedes saben, está la página de consultas de ANID. Acuérdense que todos los currículum, salvo el del director, se migran desde el portal del investigador, por lo tanto la completitud de la información va a depender del grado de completitud que tenga ya, y obviamente todas las postulaciones son a través del sistema de postulación nuestro. Eso, gracias y quedamos atentos a preguntas. Gracias, Francisco. Vamos justamente, como tú bien dijiste, a las preguntas. Eh, y bueno, para quienes se han sumado posterior al inicio del taller, recordarles que estamos recibiendo todas sus consultas a través del chat, para que las puedan dejar ahí, ojalá nos puedan indicar a qué institución pertenecen, para poder identificarlos de mejor manera, y vamos a ir entonces ahora con todas las consultas que hemos recibido. Hemos recibido hartas preguntas, así que fantástico, porque justamente es el espíritu, como les comentaba, de esta actividad. Francisco, bueno, vamos a comenzar y le voy a pedir a Consuelo Bruno que nos pueda apoyar con las primeras preguntas. Son de Cristóbal Julián. Tengo 3 preguntas, Consuelo. La primera, ¿la institución beneficiaria puede contratar a investigadores? De hecho, estoy viendo que Cristóbal es de la Universidad Católica del Norte. Y aprovechar entonces de recordar que las bases de este concurso también establecen un beneficio para las contrataciones de profesionales a instituciones regionales, en las cuales se permite reconocer bajo el subsidio gastos de movilización e instalación de esos investigadores en las regiones. Es un beneficio que existe desde hace un par de concursos en nuestros instrumentos, pero que ha sido muy poco utilizado. Yo diría que casi nunca ha sido usado. Entonces, bueno, recordar que existe, porque justamente la idea es que las instituciones regionales, como en este caso la Universidad Católica del Norte, pueda ejecutar la contratación de investigadores específicamente para participar en proyectos de nuestras líneas
y entonces se facilita la movilización de estos investigadores a regiones en caso de que sea necesario, facilitando el reconocimiento de los gastos asociados a esta movilización del investigador. Perfecto. Otra pregunta, Consuelo. ¿Los investigadores contratados en calidad de personas naturales tienen algún tope de incentivos a diferencia de los investigadores con afiliación formal? Dice que reciben un máximo de 500.000. Y aquí hay que hacer la distinción entre los investigadores que ya tienen un contrato con la institución y los investigadores que son contratados especialmente para participar en el proyecto. Los que ya cuentan con un contrato previo, que yo entiendo que es el grupo en el que está haciendo referencia Cristóbal, da lo mismo el tipo de contrato que tengan con la institución beneficiaria. Al ser un contrato previo, caen automáticamente en la categoría de personal preexistente y por lo tanto se le aplica la regla de si tienen un sueldo mayor a los 2,5 millones, pueden recibir únicamente un incentivo, un pago adicional a su sueldo de un máximo de 500,000 pesos. En el caso de que su sueldo sea menor a 2,5 millones, su sueldo puede ser pagado en parte con cargo al subsidio. Y ahí están en la base las reglas de los porcentajes mínimos que se deben cumplir y la cantidad de recursos que se pueden cargar al subsidio. Así que ahí da lo mismo el tipo de contrato que exista con la institución beneficiaria previamente. En cambio, en el caso de ser una contratación nueva, específicamente para trabajar en el proyecto, hay libertad de estipular ese monto de sueldo para la participación en el proyecto. Y bueno, otra consulta de Cristóbal, Consuelo. Dice, la institución beneficiaria puede contratar asistentes de investigación y en ese mismo contexto, ¿cuáles serían los montos máximos de remuneración si es que los tienen los asistentes de investigación? Sí, puede contratar todo tipo de personal, investigadores, asistentes de investigación. También podría contratar personal administrativo, personal con un perfil más de gestión de proyecto que pueda ayudar, por ejemplo, a la interacción con las entidades socias, a los elementos a las actividades más de negocio del proyecto. Todo se puede contratar a través del subsidio y nosotros no establecemos tabla de sueldos asociados a cada perfil, pero sí en el fondo en el proceso de evaluación se considera que sean valores de mercado competitivo respecto de cada rol en el fondo que cumplen estas personas en el proyecto. Muchas gracias, Consuelo. Vamos ahora entonces con la siguiente pregunta de Felipe Navarro. Francisco, tu apoyo para responderla es la siguiente. ¿Es posible que la beneficiaria secundaria administre más recursos del proyecto que la beneficiaria principal? A ver, en general la beneficiaria principal es la que adopta mayor responsabilidad con el proyecto. Eso tiene que ver con la firma de los convenios, tiene que ver con un montón de factores y también con la ejecución. Por lo tanto, lo que uno espera es que una beneficiaria principal refleje en la firma del convenio que es la que tiene mayor responsabilidad respecto de aporte, mayor responsabilidad respecto de la ejecución. No hay nada escrito que no, pero en general no ocurre, porque tiene que ver con esta estructura de principal-secundaria respecto de cómo se estructura un proyecto. Lo que podría suceder que tal vez alguna ejecución principal haga que un cierto margen de dinero, por ejemplo, fungible o en algún pilotaje o en algún subcontrato, se gaste una gran cantidad en una secundaria, pero en general lo que tiende a ocurrir es que la que tiene mayor responsabilidad respecto de tanto los aportes como de la ejecución es la que adquiere la calidad de beneficiaria principal. ¿Puedo acotar algo al Por respecto de esta supuesto. pregunta? Cuidado con estos jueguitos en el fondo, en el que un proyecto de dos instituciones, estamos jugando a qué institución coloco como principal para acceder al beneficio de la distribución de aportes preferenciales a las macrozonas en función de la sede de la beneficiaria principal. Porque en el fondo no es el espíritu de esa cláusula.
la idea de la cláusula en el fondo que nos obliga a repartir de manera prioritaria o obligarnos a repartir presupuesto por adjudicación en las macrozonas es que efectivamente esas instituciones tomen roles preponderantes en la ejecución de los proyectos como beneficiarias principales y que no sea como ficticia su participación en términos de la pongo como principal, pero en verdad todos los recursos se ejecutan, se siguen ejecutando en la región metropolitana, por ejemplo. ¿Ya? Y eso también cuenta para universidades que tienen sedes en regiones. Cuidado. Y que al final vemos que los presupuestos después se ejecutan todos en la región metropolitana, por ejemplo. Gracias, Jesús. Gracias por la respuesta. Consuelo, sigo contigo para la pregunta de Marianne Besnier. Si una de las empresas asociadas va a aportar la realización de un seminario acorde a la investigación realizada, valorizado en HH, ¿este aporte iría en gasto de operación general o se puede agregar a otra celda o agregar otra celda para finalmente consignar este aporte? Se puede agregar como gastos de operación, en el fondo en la fila del gasto de operación, en la columna correspondiente al aporte en la empresa. En la tabla, en la planilla de costo existe además una celda que permite dar una descripción y por lo tanto se puede indicar que ese gasto de operación corresponde efectivamente a la realización de este seminario por parte de la entidad asociada. Podría haber incluso, por ejemplo, un pago de pasajes de asesores, expertos internacionales que vengan al seminario, que puede ser cargado como aporte de la empresa si es que ella lo financia, y también se puede poner en el fondo en la línea correspondiente bajo la columna del aporte de la entidad asociada. Muchas gracias. Francisco, vamos con la pregunta de Camila Guajardo. En la sección 3.1 se pide un máximo de una página, sin embargo, se solicita mucha información para completar en tablas. ¿Se podría colocar en anexos la información en forma más detallada? Estamos hablando de la responsabilidad y los objetivos. En general se puede colocar en la tabla asociado a objetivos, más allá de una descripción. A lo que a nosotros nos interesa es que quede claro la persona, la dedicación y qué objetivo está a cargo y qué cosas va a hacer. Más allá del detalle de cómo lo hace o detallar tanto como lo hace ahora. Siempre se puede poner anexo y siempre esa información, si está debidamente anexada y debidamente indicada en el formulario que está anexada y están los anexos, que esa es otra cosa que yo aprovecho aquí de decir, muchas veces los procesos de evaluación, revisar anexo 1, anexo 2 y el anexo 1, anexo 2 no vienen, porque obviamente la postulación se hizo corriendo y la persona encargada del anexo 1 no llegó y el anexo no se subió y bueno, mandamos la postulación sin el anexo, así que ojo cuando anexan, se puede, pero hay que tener ese orden y esa claridad. Gracias. Para la siguiente pregunta, quiero pedir apoyo a Paula Ruiz, es de Carolina Inostroza la consulta, y dice, ¿cómo se demuestra el uso de infraestructura y equipamiento que es aporte de la entidad asociada? Hola Carolina, bueno, en el caso de este tipo de aporte cuando es valorizado, ahí la manera en que se puede después declarar es a través de certificados y memorias de cálculo que son firmados por el representante institucional, en este caso de la sociedad. Gracias, Paula. Consuelo, Ana Lucía Prieto nos pide aclarar lo siguiente, te lo leo. En la eventualidad que dos o más postulaciones de un mismo director o directora, o bien directora o director alterno, estén en la nómina de proyectos sugeridos a adjudicar, solo será adjudicada la propuesta con un puntaje total más alto, no existiendo la posibilidad de que sea reemplazado dicho director o director alterno por parte de la institución beneficiaria. Entonces, nos plantea Ana Lucía, eso significa que si participo en dos proyectos, como directora y como directora alterna, y ambos proyectos resultan exitosos, ¿solo se adjudicaría uno de ellos? Tal cual. Solamente se adjudicaría el de mayor nota en el proceso de evaluación. Entonces ahí hay que evaluar bien si en ese caso corresponde que en la segunda postulación tú tomes efectivamente el rol de directora alterna, poniendo
en el fondo en riesgo la posible adjudicación de ese proyecto, o existe otra posible configuración del equipo de trabajo en el que tú puedas participar como un investigador relevante del proyecto, pero no como responsable, dando espacio a que otros investigadores puedan tomar ese espacio y a la vez dejando abierta la posibilidad de que se puedan adjudicar los dos de ser bien evaluados. La idea de esa restricción es justamente abrir las puertas a que se dejen esos roles de relevancia a otras personas que nosotros sabemos que participan de los proyectos de mucha trayectoria, pero que nunca se les da espacio para que tomen ese rol de responsabilidad, habiendo muchas capacidades para que eso ocurra y creando entonces un espacio de crecimiento para esos investigadores dentro del área. Ese es el espíritu. Gracias, Consuelo. Y es decir, con la pregunta que viene, nos preguntan en el chat si vamos a dejar la charla disponible en YouTube. Sí, la vamos a dejar disponible y les vamos a avisar cuando ya esté lista para que ustedes la puedan revisar. Sigamos entonces. Le quiero pedir apoyo a Paula Ruiz para contestar a Camila Guajardo. Paula, la pregunta de Camila es la siguiente. En la sección 3.4, con respecto a horas comprometidas en otros proyectos. Si las horas se exceden en estos proyectos, por los cuales aún se está concursando, ¿se debería renunciar a los otros proyectos? Hola Camila, bueno, en el caso eventual de que en este caso la beneficiaria adjudique esos otros concursos y por ejemplo también adjudique la IDEA 2024, ahí va a tener que hacer un ajuste de la dedicación de cada uno de los proyectos para en total llegar, ¿no es cierto?, a las 180 horas, entendiendo que ese es el máximo. Así que en el caso que ajuste, entendiendo de que ahora deben tener como una dedicación proyectada de horas, se adjudica, van a tener que hacer el ajuste correspondiente. Gracias, Paula. Francisco, vamos con la pregunta de Marcela Rivadeneira. ¿Las instituciones complementarias deben incorporarse en la planilla de gastos aunque no reciban subsidio y en la formulación como parte del equipo o de algún objetivo? A ver, vamos a desglosar instituciones complementarias, supongo en asociadas y colaboradoras. Las asociadas deben venir en la planilla porque hacen aportes. Esos aportes deben venir reflejados en la planilla de costos, ¿ya? ¿En qué ítem el monto para poder cuadrar el presupuesto en términos de la planilla de costos? En caso de las colaboradoras que no deben hacer aportes, no tienen por qué venir en la planilla, salvo que alguien quiera incorporar a alguna persona y quede el espacio completo sin aporte, sin nada, ¿no? Así como para poderlo colocar como un NN. Sin embargo, eso también puede venir en el formulado, la sección de personas también pueden venir a incorporar a las personas, ¿ya? Que están, digamos, trabajando. Respecto del trabajo en objetivos y otras cosas, es interesante incorporarlos si se puede en el formulario. Siempre queda más claro más allá de la carta. La carta sí es súper importante porque la carta trae, en el caso de la asociada, una ficha donde se indica, se pregunta, entre otras cosas, dónde va a ser el aporte y de qué manera. Entonces, ahí se coloca esa información. El caso de las colaboradoras es bastante más sencilla la carta porque es de colaboración nomás, por si acaso. Pero pueden incorporar información digamos, postulado del proyecto respecto a que si van a trabajar en algún hito o algún objetivo de aporte. Gracias, Francisco. Paula Ruiz, tenemos otra pregunta de Cristóbal Julián. Dice, una persona que tiene un contrato de jornada completa en calidad de técnico en una universidad, ¿puede hacer uso de sus tiempos libres para participar de forma remunerada en el proyecto? Hola Cristóbal, bueno, ahí lo que se sugiere es que con la beneficiaria, entendiendo que es su empleador, pueda revisar la calidad contractual que va a tener, específicamente la dedicación horaria, porque ahí se puede, ¿no es cierto?, elegir estas alternativas por una parte de tener el incentivo, considerando que va a tener una participación mínima de 36 horas, puede quedar este incentivo como máximo de 500.000 pesos, o si no, la siguiente alternativa también para personal preexistente es que se puede destinar con subsidio un máximo de 2,5 millones, entendiendo que va a tener una participación de 180 horas. Pero como no va a ser el caso, entendiendo que tiene otras funciones dentro de la beneficiaria,
Si participa como mínimo 90 horas, ahí se puede indicar un proporcional de estos 2,5 millones, pero ahí la sugerencia es que revise en este caso con su empleador cómo va a tener la distribución de la dedicación horaria. Gracias, Paula. Francisco, vamos con la pregunta de Ana Parragués Sánchez. Dice, si se deben identificar hitos cada 12 meses, solo alcanza para 2 hitos. ¿Es eso correcto? Así es. Nosotros estamos privilegiando tener una cantidad de hito adecuada para poder reflejar el seguimiento, el estado, el de avance del proyecto. Recuerden que el hito se utiliza como una medida para ver el avance del proyecto. Por lo tanto, pensamos que un hito al primer año y un hito al segundo año nos debería dar un correcto reflejo del estado de avance, más allá de los hitos internos que tengan los equipos de investigación. Nosotros pedimos un hito al año para efectos de la plataforma porque para los que no han tenido este tipo de proyecto, esto tienen que colocar resultados en plataforma, estos hitos se informan en plataforma, por lo tanto requieren hacer informe pequeño de hito, de avance, subirlo en plataforma, por lo tanto es un trabajo que nosotros sabemos es arduo tanto para los equipos de investigación, tanto como para nosotros revisar esa información, por lo tanto consideramos que un hito anual es un indicador adecuado del estado de seguimiento que se le puede dar al resultado tecnológico. Gracias, Francisco. Consuelo, vamos con la pregunta de Camila Chiquino. Dice, ¿es posible incluir en el presupuesto pasajes y viáticos internacionales para traer a un experto internacional a una actividad de difusión? Por ejemplo, el cierre del proyecto. ¿O ese ítem es solo para que el equipo investigador pueda viajar? Y claro que se puede incluir pasajes y viáticos para traer expertos, ya sea para participar de algún seminario, como el evento de cierre, como el caso que hablábamos antes de un seminario organizado con apoyo de la entidad asociada, pero incluso para hacer actividades de trabajo conjunto con estos expertos, por ejemplo, estadías de investigadores internacionales que vengan a hacer algún aporte particular al proyecto, también se pueden incluir como gastos asociados al subsidio. Gracias, Consuelo. Francisco, vamos con la pregunta de Jimena Vergara. ¿El presupuesto en honorarios no tiene un límite porcentual como si lo tienen los Fondesit? Y también quiere saber qué son los resultados de protección. Ya, vamos a la primera. No hay un tope en presupuesto honorario, así que no tiene la misma lógica del Fondesit en ese sentido. Y lo segundo, los resultados de protección son los resultados que se derivan de un proyecto, en este caso de investigación aplicada, en términos de proteger el resultado que se obtiene, los mecanismos que se utilizan para la protección. Esos van desde las solicitudes de patente, marca, derecho de autor, derecho extentor, secreto industrial. Esos son los mecanismos de protección a grandes rasgos. Y el resultado de protección corresponde a alguno de esos mecanismos de protección en su calidad de solicitado. Eso es muy importante. Tiene que estar solicitado. Por lo tanto, por ejemplo, si ustedes ponen una patente, esta patente debe estar solicitada a INAPI, independiente del mecanismo que se solicite, pero tiene que estar una solicitud de promedio. Muchas gracias. Paula Ruiz, vamos con la pregunta de Viviana Barrandegui. ¿Dónde se cargan los gastos de la garantía? Ya que en este nuevo formato de planilla de costos no aparecen. Hola Viviana, bueno, los gastos de garantía deben ser cargados en el ítem de gastos de operación. Ahí considerar de que en la planilla hay unos subítems que vienen propuestos, ¿no es cierto?, definidos, pero en el caso de agregar otro, obviamente, que tenga pertinencia con el ítem principal, no hay problema, pero en este caso gastos de garantía van en gastos de operación. Gracias, Paula. Francisco, vamos con la pregunta de Pedro Aquebeque. Si la postulación de este concurso está basada en resultados de otros proyectos, Fondesit, por ejemplo, ¿se deben mencionar estos proyectos en la postulación con códigos y títulos? En general es bueno reflejar eso, sobre todo cuando hay una descripción de los antecedentes. Dentro de la descripción es bueno dejar claro a partir de dónde vienen los resultados, porque eso clarifica al evaluador
clarifica al panel en términos del origen de los resultados, el uso de los resultados a veces, le da un poquito más de peso en términos de dónde vienen, y no está de más, digamos, en la misma descripción. No hay que adjuntar nada que aparte, digamos, sino que ahí mismo mientras se describen los antecedentes. Gracias. Consuelo, tu apoyo para las preguntas de Pablo Villalobos. Vamos con la primera. Dice, ¿a qué institución debo asociar un investigador que participará independiente de su institución y no pertenece a la institución que postula? Se puede asociar a la institución beneficiaria principal. En el fondo, aquí no hay en la plataforma, en la presentación del proyecto, esa asociación no implica una dependencia contractual, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, si yo tengo un investigador invitado, en este caso, que no tiene una relación estable con mi institución principal, pero en el fondo el proyecto a lo mejor le va a pagar a esta persona a través del subsidio que recibe la institución beneficiaria principal. Entonces hay una asociación en función de que los recursos que nosotros como ANID entregamos a esa beneficiaria principal van a servir para financiar, por ejemplo, las actividades de participación de este investigador o algunos podrían ser incentivos asociados a su participación. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta de Pablo. ¿Se puede incluir en el equipo el rol de ingeniero en proyectos sin doctorado? Y en ese sentido, dice, ¿en la postulación se debería incluir en el ítem de apoyo administrativo o de gestión? Ya, sí, se puede incluir la participación de personal sin doctorado y ahí, ojo, porque esta persona podría ser ingeniero que participa de las labores de investigación o de las labores de gestión. Entonces, ¿dónde lo ubico en la sección de la descripción de personal? Depende más bien del tipo de tareas que va a ejecutar. Pero claramente no hay ninguna restricción con incorporar personal que no tiene un grado de doctor. Gracias, Consuelo. Francisco, vamos con la pregunta de Fabiola Aedo respecto a los resultados de colaboración. ¿Solo se requiere una firma de acuerdo de colaboración o puede realizarse solo con las empresas asociadas? Hay dos consultas que tiene Fabiola. Sí, Fabiola, a ver, los resultados de colaboración buscan que tú tengas acuerdos con entidades que permitan suponer que el proyecto va a tener socios, partners adecuados en futuros proyectos, más allá de este incluso. En el caso de las asociadas, tú vas a tener que firmar un convenio. Si tú te adjudicas, la institución se adjudica un proyecto, va a tener que firmar un convenio entre las asociadas y la beneficiaria para la ejecución de este proyecto. Por lo tanto, el resultado de colaboración debería ser algo más allá de esto, porque esto es el punto de partida, digamos. Entonces, a lo mejor puede ser con la misma asociada un acuerdo de mayor calibre, un acuerdo de confidencialidad de MTA, un preacuerdo de licenciamiento, de transferencia, sin duda, pero tiene que tener un mayor cuantía que el que ya firmaste. También puede ser con otras, con las colaboradoras, por ejemplo, si vienen colaboradoras que puedan incluirse en estos acuerdos, sin duda, con alguna entidad gubernamental que le dé pertinencia al problema para avanzar, etc. Pero lo que se busca es un poquito más al futuro que al presente del proyecto que estamos viendo. Muchas gracias, Francisco. Consuelo, vuelvo contigo y tenemos varias preguntas respecto a poder incorporar a los equipos a investigadores extranjeros. Esta es la pregunta de Pablo Cáceres y dos consultas de Francisco Herrera. Muy rápidamente, la de Pablo dice si puedo integrar un co-investigador extranjero de modo independiente. Pues entiendo que no se puede incluir beneficiarias extranjeras. Y en el caso de Francisco nos plantea si se puede establecer contratar investigadores internacionales o invitar a un postdoctorado extranjero. Ya, todo depende del tipo de participación que van a tener estas personas. Sí, se pueden incluir su participación en los proyectos con cargo al subsidio. Si es una participación puntual, como la que estábamos comentando antes, ¿cierto? Yo voy a traer a este investigador por un mes, por ejemplo, a trabajar con nosotros, le puedo pagar los pasajes, los viáticos, y no estoy segura que podamos pagarle como un incentivo asociado a su trabajo.
¿ya? Y eso tiene que ver con las reglas más de recursos humanos para la gestión de contratos de extranjeros, porque en el fondo hay ciertos impedimentos para personas que vienen con visa de turista para ejecutar trabajos en Chile. Entonces, eso yo aconsejo que lo conversen mejor con sus unidades de gestión de proyectos y las unidades de administración y finanzas que ejecutarían los contratos internos en cada institución para saber cuáles son las restricciones que cada institución tiene respecto de la contratación de personal extranjero. Porque nosotros sí hemos tenido proyectos con problemas, por ejemplo, de traer, incorporar personal extranjero incluso por los 2 años de ejecución del proyecto, que finalmente tuvieron muchas complicaciones para obtener sus visas de trabajo debido a las complicaciones de los tiempos de respuesta de los sistemas correspondientes, y que finalmente estas personas no pudieron participar de los proyectos porque no se pudo formalizar su contratación en el marco de ese proyecto. Así que yo prefiero más bien que se conversen estos temas con cada institución respecto de las reglas de contratación de personal extranjero. Buenísimo. Gracias, Consuelo. Francisco, vamos con la pregunta de Felipe Navarro. En la línea temática 3, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, ¿es una línea donde se aplica inteligencia artificial solo a astronomía o podría ser aplicada a otra problemática? Hay que ver el origen en términos de o sea, en las líneas temáticas está establecido la aplicación de la inteligencia artificial sobre qué cosa va. No sobre astronomía. Astronomía es una de las líneas. En lo que es inteligencia artificial hay líneas definidas donde se puede aplicar. Francisco, sigo contigo para la pregunta de Ignacio Núñez. Leyendo las bases, todas las etapas de transferencia y desarrollo del modelo de negocio se plantean como etapas futuras. ¿Se pueden incorporar el desarrollo de estas durante los 2 años que contempla el concurso? Y de ser así, ¿dónde se debería especificar en la formulación? A ver, de lo que entiendo de la pregunta, porque me enredó un poco la parte, al principio indicas que es a futuro, exactamente, en el capítulo 2, en lo que se llama estrategia de desarrollo, lo que uno busca en esa estrategia de desarrollo de un proyecto es justamente qué va a ser el proyecto posterior a la ejecución. ¿Va a ser otro proyecto? ¿En qué momento va a ser la estrategia de transferencia? ¿En qué momento se espera hacer el licenciamiento? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son los actores para esa transferencia? ¿Son los que tengo ahora? ¿Necesito más de los que tengo ahora? ¿O los que tengo ahora son solamente para este proceso de avance previo? Después necesito entidades más potentes, más poderosas, que tengan más capital económico en términos de que se hagan del resultado y puedan avanzar. Eso se hace en la estrategia de desarrollo y se explicita ahí, y se deja ahí especificado un poco lo que él me dijo, en términos de lo que se espera a futuro. Acotando un poquito la consulta, en el fondo sobre la segunda parte de la pregunta, ¿cierto? Si se pueden incorporar durante la ejecución del proyecto, por supuesto, en el fondo la idea es que justamente avancen en todas esas tareas de transferencia que tienen que ir como ejecutándose en paralelo a lo que es la investigación. Es concretar las relaciones con los socios, ir identificando socios futuros para actividades que voy a necesitar ejecutar en la etapa de pilotaje, por ejemplo, siguiente. Y todo eso, por supuesto, es bienvenido y es financiable con el subsidio durante la ejecución del proyecto. Sigamos con la dos preguntas que tenemos de Jimena Vergara. Francisco, tu apoyo acá. La primera, si proyectos que involucran humanos, los certificados de bioética se presentan solo si el proyecto es adjudicado, es decir, no en la etapa de postulación. Así es. Así es. Cuando ustedes adjudican, empieza a correr el plazo donde ustedes tienen que presentar la certificación de aprobatoria del comité de ética. La siguiente pregunta de Jimena. Para cada resultado tecnológico ingresado deberás definir hitos, uno por cada 12 meses para cada resultado. Eso es, dice ella, 2 hitos por cada resultado en 24 meses. Así es. 2 hitos por resultado a 24 meses. Tecnológico.
solo el resultado tecnológico. Perfecto, gracias Francisco. Paula Ruiz, tu apoyo para la pregunta de Cristian Hernández. Dice, ¿existe algún problema si se está postulando con un director y ya tiene adjudicado un proyecto IDEA 2023? En este proyecto 2024 iría en el mismo cargo de la persona. Hola Cristian, bueno, no hay problema ya que este concurso corresponde a una nueva generación. Ahí lo importante es revisar la dedicación horaria que en este caso tenga el investigador en función de la dedicación que tiene en el actual proyecto y en el futuro, pero no hay problema. Gracias, Paula. Consuelo, vuelvo contigo para la pregunta de Daniel San Martín. ¿Qué montos son los que corresponden para garantizar la propiedad intelectual del producto que resulte? Estoy tratando de entender la pregunta. Supongo que se refiere a qué monto sería como lo adecuado para dejar reservado en el presupuesto los costos asociados a la protección intelectual de los resultados. Eso es variable, porque va a depender del tipo de protección que van a decidir asumir para los resultados del proyecto. Podría ir por el lado de una solicitud de patente o por el lado, por ejemplo, de las variedades, de la protección de variedades. Y la verdad es que yo desconozco los valores asociados a cada tipo de protección. También existe la posibilidad de dejar reservado un presupuesto para hacer un análisis de patentabilidad y poder entonces contratar a un experto que pueda evaluar si la tecnología que están desarrollando tiene componentes suficientes de novedad para poder presentar una solicitud de patente. Por lo tanto, yo sugiero que aquí puedan acercarse a las OTL, por ejemplo, de cada institución, que son entidades que están muy vinculadas con estos temas de protección y transferencia, las que debieran tener montos más a la mano de los montos asociados a cada tipo de gestión en función de lo que tengan en mente. Como por ejemplo, cuánto podría costar un estudio de patentabilidad asociado a los resultados del proyecto. Consuelo, y sigo contigo para la pregunta de Catalina Araya. ¿Cómo se puede completar la sección de análisis de la propiedad intelectual e industrial y productos existentes en el mercado si el principal componente científico es un bien público y no existe patentamiento en relación a este? Ya, la idea de esa sección, tanto para productos como patentes, es poder identificar con quién va a competir este servicio en el mercado cuando esté listo, cuando esté disponible para ser usado. Y entonces forzar un poco el ejercicio a buscar quién más está trabajando en el mismo tema que yo y que está pensando en generar soluciones alternativas a las que yo estoy planteando. En general, las patentes nos dan una idea de cuáles van a ser los productos futuros en ciertas líneas de desarrollo. En el caso de los proyectos de interés público, tú podrías tener patentes asociadas a la temática que tú estás desarrollando que pudieran después decidir liberarse para libre uso. El que exista una patente no significa necesariamente que ese producto va a estar asociado a un cobro futuro para su uso. De hecho, por ejemplo, tu mismo resultado podría ser sujeto a una protección por patente para proteger su desarrollo y uso internacionalmente, por ejemplo, liberando su uso en Chile para ciertos actores bajo una licencia de uso gratuito, por ejemplo. Esos son elementos de la transferencia y negocio que se elaboran asociados a la estrategia que tú tengas de protección. Entonces, no pienses en que por el solo hecho de trabajar un resultado en un ámbito de interés público, no tiene sentido pensar en una protección intelectual de tus resultados o mirar qué es lo que está ocurriendo en el mundo respecto de ese tema en el ámbito de patentes y productos alternativos. Porque en el fondo esos productos alternativos te van a afectar en tu posible uso, aunque tú seas un bien de interés público. Podría haber otros bienes que resuelvan esa misma problemática
que también se puedan comercializar de manera gratuita y que de todas maneras van a impactar en que tu solución sea acogida de mejor manera por esa institución o por ese ámbito social. Espero que se haya entendido. Gracias, Consuelo. Paula, vamos con otra pregunta de Viviana Barrandelli. Dice, ¿cómo se justifican los aportes de mano de obra de pescadores artesanales? ¿Bastaría con un certificado? Bueno, ahí va a depender si es que el aporte va a ser valorizado, no incremental, o si va a ser un aporte incremental. En el caso del aporte valorizado, ahí la manera de poder rendirlo bastaría con un certificado de aportes, y en el caso de que el aporte sea incremental, solo basta con un recibo simple. Gracias, Paula. Francisco, vamos con la pregunta de Estefanía Rojas. Dice, si se quiere presentar un proyecto entre 3 instituciones, una beneficiaria principal y 2 beneficiarias secundarias, al momento de la postulación, la carta de compromiso de la entidad asociada, donde se complementan los recursos, ¿la puede firmar viniendo dirigida a cualquiera de las 3 instituciones antes mencionadas o debería ser dirigida a la beneficiaria principal y mencionarse las 3 instituciones? En la parte de la carta dice donde dice presentado por. Sí. En general, la carta debe reflejar a quién va a ir el aporte. A veces, de las 3 instituciones se le hace el aporte a una institución. La mayoría de las veces se hace así. Los aportes no son a todas las instituciones, en general puede ser a una institución. Por lo tanto, la carta puede venir reflejada a esa institución. Puede ser la principal, la secundaria, va a depender de la estructura que tenga el proyecto. Súper importante este punto respecto de que a posterior esa carta tiene que reflejarse en lo que se llama un convenio. Y esa firma de convenio tiene que ser entre la asociada y quien va a recibir este aporte. Por lo tanto, si ustedes estiman que el aporte va a ir por estructura a una universidad, el convenio solo lo va a firmar una universidad. Si va a ir a las 3 universidades, el convenio lo va a firmar las 3 universidades, con lo que significan los plazos y todo eso. 3 entidades revisando convenio, por si acaso. Gracias, Francisco. Consuelo, vamos con la pregunta de Nicolás Bobo. Dice, ¿los centros INEA regionales se consideran regionales o no? Dice, la casa matriz de INEA está en Santiago. Es bueno que salió esa pregunta porque me interesa que quede súper claro el mecanismo de presupuesto reservado para las regiones, para las macrozonas. Y efectivamente el tema de las entidades multisedes es complejo. Lo que nosotros pedimos en la plataforma de postulación es que se identifique la institución y la sede en la que se va a ejecutar el proyecto. Por lo tanto, en el caso de INEA, que aunque tiene sede casa matriz en la región metropolitana, si es INEA Carillanca, la ejecución del proyecto se va a realizar en la región del Biobío. Espero no equivocarme. Región del Biobío. Y por lo tanto, calificaría para ser clasificado ese proyecto como un proyecto postulado desde la macrozona sur. Existe el caso opuesto, por ejemplo, la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma, la casa matriz está en Temuco. Por lo tanto, hay que tener cuidado de que no todos los proyectos de la Universidad Autónoma se ejecutan en Temuco. Por lo tanto, no aplica que todos se clasifiquen en la casa, en la sede de Temuco. Tienen que ver proyectos que, por ejemplo, de la Universidad Autónoma se ejecutan en Santiago, van a tener que indicar que la sede que ejecuta el proyecto es la de Santiago. Por lo tanto, a pesar de ser una institución que tiene su casa matriz en regiones, ese proyecto no califica para ser clasificado como un proyecto postulado desde las macrozonas, porque es de nuevo, el espíritu de esta cláusula en las bases es potenciar las capacidades regionales asociadas a la ejecución de proyectos y que se destine recursos para que se generen contrataciones de personas, se realicen actividades de investigación en las regiones, haya cooperación con las entidades sociales de las regiones, se resuelvan problemáticas locales y por lo tanto no nos sirve que ese proyecto que se postula como casa matriz Temuco
pero que se ejecuta en Santiago, no está generando capacidades en Temuco, las está generando en Santiago. Así que hay mucho cuidado con expresar claramente cuál es la sede en la que se ejecuta el proyecto como beneficiaria principal. Eso es lo que después nosotros, de hecho, vamos a validar y podemos pedir antecedentes que respalden que ese proyecto que se adjudicó como macrozona sur, efectivamente se esté ejecutando en la macrozona sur. Y estamos obligados a hacer controles de que eso efectivamente sea así. Eso. Clarísimo, Consuelo. Gracias. Paula, vamos con la pregunta de Daniel San Martín. Cada universidad beneficiaria debe tener montos de garantía. ¿Cuál es el valor máximo permitido para cada una de ellas? ¿Se tiene que ver con un 15% respecto a qué valor? Hola Daniel, bueno, aquí entendiendo de que cada una de las beneficiarias va a recibir parte del subsidio y esto aplicable para instituciones privadas, ahí cada una de estas va a tener que tramitar, ¿no es cierto?, la garantía sujeto al monto que va a recibir. Ahí también considerar de que se van a realizar 2 giros, uno para cada año correspondiente al 50% del subsidio, por lo tanto, en base a ese monto se va a calcular, ¿no es cierto?, la garantía. Gracias, Paula. Francisco, vamos con la pregunta de Alejandra Darizio. Dime, Dice, solo para sí, acotar, sí, en los términos de garantía, solo agregar que los costos asociados a la obtención de esa garantía se pueden cargar al subsidio. Y ahí tenemos una amplia variedad de costos, porque claramente el costo depende de las espaldas económicas que tenga la institución que pide esa garantía. Así que va a depender mucho de si es una gran institución privada la que la solicita o una pequeña institución como varias fundaciones o instituciones de investigación que tenemos en nuestro listado de entidades elegibles. punto importante ahí. Ya, vamos entonces con la pregunta de Alejandra y Francisco. Tu apoyo. Quisiera confirmar si el 15% de aportes de las entidades asociadas se cuenta dentro de los 220 millones totales. Vamos a aclarar la estructura de aporte. Vamos a aprovechar esta pregunta. Mira, los 220 millones es el máximo que puede solicitar, es decir, que nosotros como ANIT entregamos a la o las instituciones beneficiarias que van a ejecutar el proyecto. Por lo tanto, es lo máximo que se financia por parte de la agencia. Ahora bien, la beneficiaria debe aportar al proyecto un 30% sobre lo que pidan. Si piden 200 millones, tienen que aportar 60 millones al proyecto. Ese aporte en general es no incremental. Las asociadas, sea esta una o tres, todas deben aportar un 15 sobre lo solicitado. Si pidieron 200 millones, ese 15% debe ser 30 millones, que puede ser incremental o no incremental. Por lo tanto, el proyecto va a quedar conformado por lo que se solicitó. Yo puse el ejemplo de los 200 millones, más los aportes, los 60 millones de las beneficiarias, más los 30 millones de las asociadas, que todas deben aportar, sean una o máximo tres. No sé si quedó claro. Perdón, sí, quisiera hacer una consulta específica sobre eso, discúlpenme. Dale. Sí, dale. Entonces, de esos 200 millones, si sacamos los 60 de las beneficiarias y los 30 de las asociadas, quedarían 120. No. Tú le pides 200 a la agencia y esos 200 millones les van a llegar a la institución beneficiaria. 200 millones. La beneficiaria debe aportar, no a partir de esos 200, debe aportar con otro aporte que en general es no incremental. Por lo tanto, te pongo un ejemplo. Va a aportar los investigadores, va a valorizar infraestructura, va a aportar el uso de algún equipo que tiene a nombre de ella importante. Por lo tanto, te va a hacer esos 60 millones como aportes aparte de esos 200. Y la asociada, que generalmente puede ser incremental o no incremental, pero si es no incremental, va a tener una figura parecida. Te aportará con un par de profesionales, te aportará con algún equipo, uso de algún equipo, y todos esos aportes son distintos a los 200 millones. Perfecto. ¿Ya? Ahora Lo que entendí. sí, ojo, los 200 millones tienen sujeto lo que se llama un
costo de administración indirecto o overhead, que es el 15%. Que eso sí se le resta y queda a la institución o instituciones beneficiarias. Pero eso es otra cosa, por si acaso. ¿Ya? Perfecto, gracias. De nada, Nada. Alejandra. Consuelo, vamos con la pregunta de Amaranta Alfaro. La institución beneficiaria está en la región metropolitana, pero quisiéramos contratar investigadores de regiones. ¿Corre el mismo subsidio de traslado que se mencionaba? No, el subsidio de traslado aplica para investigadores que se movilizan a las regiones. Por lo tanto, es para, de nuevo, potenciar el que se fortalezcan los equipos de investigaciones en regiones. Perfecto. Y Consuelo, aprovecho de que me apoyes para la pregunta de Nicolás Cobo. ¿Cuántas horas semanales se pueden comprometer en proyectos ANIT? Dice, tengo Fondesit y además tengo un anillo. El máximo permitido por la ley son, ayúdenme, 80 horas semanales, 40 horas semanales, Disculpa, ¿de qué cosa? 44 horas semanales creo que es, gracias. 45, Bueno, 45, 45, todavía no. 45 horas semanales, 180 horas mensuales. Claro, gracias. Entonces, nosotros no podemos permitir en el fondo que se dediquen horas libres o horas fuera de lo laboral a los proyectos, porque la Contraloría se va a regir a lo que la ley laboral establece como horas laborables. Por lo tanto, por mucho que un investigador me diga, no, es que yo en las noches trabajo en esto, yo no puedo reconocer que yo les permito que trabajen la noche, porque yo me tengo que regir con lo que la ley establece. Y la verdad es que las instituciones deberían hacer esa pega también, en el fondo, de mantener la rectitud respecto de la dedicación horaria de los investigadores a los proyectos. Así que la cantidad de horas que tú puedes comprometer va a depender de las horas que ya tengas comprometidas y de este tope máximo de 45 horas semanales disponibles para trabajar. Gracias, Consuelo. Francisco, vamos con la pregunta de Beatriz Munizaga. ¿Nos pueden especificar si es necesario alcanzar con un proyecto algún TRL 4, 5 o 6? Beatriz, buena pregunta. Nosotros pedimos un TRL de entrada, que es el 2. No pedimos TRL de salida porque va a depender del área lo que puedan avanzar. Pedimos sí que haya un avance respecto del de entrada. Por lo tanto, no hay una meta de decir 4, 5, 6. Va a depender del área. Hay áreas que avanzar un TRL a veces es muy difícil con estos proyectos y hay otras áreas donde pueden avanzar 2 TRL, incluso 3 TRL con un proyecto de este tipo. Eso es relativo al proyecto que tú tengas, lo planteen. Lo importante es TRL2 de entrada y que suponga un avance en la ejecución hacia TRL3 al menos, o 4 o 5 dependiendo del área que esté. Pero no hay un tope de salida. Bien, muchas gracias. Perfecto. Consuelo, vamos con la pregunta de Ana Luengo. Dice, tengo dudas respecto a si puedo participar como investigadora o co-investigadora de esta convocatoria, teniendo en curso una participación como doctor con inserción en el sector productivo en línea. Y también cuáles serían las horas tope? Además, ¿podría optar al incentivo? A ver, desde la perspectiva de nuestro fondo, no existe impedimento para que investigadores que tienen otros proyectos en ejecución puedan participar siempre y cuando su dedicación horaria se lo permita, ¿no es cierto? Ahora, siempre recomendamos que revisen las restricciones de los otros proyectos que tienen en curso respecto de su participación en otras actividades. Respecto del proyecto de inserción, tengo dudas sobre las restricciones que tienen para participar de otros proyectos, porque no sé si exige un porcentaje de dedicación mínimo. No sé si aquí está alguien de nuestro equipo del departamento de transferencia, parece que no hay nadie. Entonces sugiero que consultes por el lado del proyecto de inserción cuáles son las exigencias mínimas o revisen las bases de tu proyecto adjudicado respecto de las horas que tienes que cumplir como dedicación mínima para el proyecto de inserción, ¿ya?
y si es que eso es compatible con la ejecución de un proyecto alternativo. Yo tengo clarísimo, por ejemplo, que los proyectos Fondesit de iniciación impiden la realización de proyectos en los roles de directores o directores alternos, ¿ya? Pero no así en roles de investigación. Pero es importante entonces que ustedes, si saben que están ejecutando más de un proyecto, revisen las restricciones de todas las bases y puedan establecer la configuración óptima para que puedan participar y no tengan problemas posteriores. Gracias, Consuelo. Paula, vamos con la pregunta de Catalina Araya. Si la propuesta plantea el logro de un modelo cuyos resultados revisten un bien público, ¿cómo se aborda la sección sobre el tiempo estimado para la comercialización o masificación, si no es un producto comercializable? Bueno, en el caso de que los resultados a los cuales se logren van a ser un bien público, entendiendo que estos van a ser entregados, ¿no es cierto?, a toda la comunidad, van a ser de acceso público, hay que considerar de que sí o sí van a haber usuarios. Entonces, en cuanto a la masificación, la estrategia de masificación deben identificar cuál va a ser, por ejemplo, el rol que van a tener las asociadas, que entendería que va a ser la figura de un mandante, ya sea una entidad pública o de la sociedad civil, identificar cuál va a ser el rol que va a jugar esta institución sumada a la beneficiaria para la implementación, en este caso, del bien público. Supongo que el proyecto en sí, la categoría quizás va a ser de interés público, entonces, independiente de que esto, por ejemplo, se entregue a la institución pública, no quiere decir que a futuro también la universidad, por ejemplo, puede tener o generar propiedad intelectual de esto, puede transferir a través de una licencia no exclusiva a la institución pública los resultados, pero en paralelo también esto, como no va a ser una licencia no exclusiva, lo podría también entregar quizás a un privado para que se pueda encargar de la producción de este producto o servicio. Así que sí o sí deben identificar en este caso a los usuarios, siempre van a haber usuarios, ¿no es cierto?, de los resultados a los cuales se lleguen. Gracias, Paula. Francisco, Pablo Cáceres nos plantea si podemos explicar los aportes no incrementales. ¿Qué consiste? Ya vamos a explicarlo todo al filo. Aporte no incremental es cualquier aporte que no le va a doler a quien lo hace. Entonces, por ejemplo, se llaman valorizados. Tengo a alguien contratado y aporto parte de la dedicación horaria de esa persona. Tengo infraestructura que puedo aportar para que se use, por lo tanto se puede valorizar. En mi poder tengo un equipo que puede aportar para que se use. Sin embargo, ahí puede también haber algún aporte incremental que ya lo voy a explicar. Por lo tanto, el no incremental son aportes valorizados, que se valorizan respecto a que ya están en posesión generalmente de quien los hace, sea esta la beneficiaria o la sociedad. Los incrementales son los que tienen un costo y en el fondo le duele a quien lo hace de alguna manera. Van desde los aportes pecuniarios, que es dinero, hasta, por ejemplo, compra de fungibles, contratación de un personal de dedicación exclusiva al proyecto y yo le pago el sueldo. También puede ser yo compro un equipo y se lo paso para que lo usen en la ejecución. También puede ser, si yo tengo un equipo que uso, por ejemplo, para producción de algo y yo dejo de usar ese equipo y pierdo dinero en producir algo, yo puedo tener un aporte incremental ahí. Si yo entrego, por ejemplo, muestras de algún producto agrícola del cual yo me voy a desprender para que lo usen para el proyecto y yo no lo voy a poder vender, yo puedo valorizar esa pérdida en términos de la 90 y también es un aporte incremental. Ahí están un poco ejemplos variados. Gracias, Francisco. Tenemos hartas preguntas, pero dado por la hora y porque ya también se nos está escapando la gente, me imagino que todos tienen obviamente una agenda apretada y salieron del espacio para venir, vamos a responder algunas más, pero las que queden pendientes las vamos a contestar a través del documento de preguntas frecuentes. Ese es nuestro compromiso con ustedes. Vamos entonces a las últimas preguntas. Paula, la pregunta de Daniel, dice, para el aporte de asociados pecuniarios desde instituciones públicas o municipales, ¿la factura de compra debe estar a nombre de la beneficiaria? Siento que se comprarán a través de licitación o mercado público, pero a nombre del asociado. Bueno, si es aporte, en este caso no es necesario que esté a nombre del beneficiario. Puede estar en este caso la factura a nombre de la sociedad.
Gracias. Consuelo, la pregunta de Daniel San Martín. Un profesional que es funcionario de una universidad, la cual puede ser beneficiaria o colaboradora del proyecto, ¿puede vincularse a este como personal externo con el fin de recibir honorarios por sus servicios? No, todo el personal de las entidades asociadas o colaboradoras no puede recibir aporte o subsidio. Por lo tanto, el proyecto no puede financiar ninguna actividad de esa persona. Cualquier gasto asociado a la participación de esa persona tiene que ser cubierto por la misma entidad asociada y se puede presentar, por supuesto, como un aporte al proyecto. Pero el subsidio no puede ser transferido a las entidades asociadas o a sus empleados, ni colaboradores. Gracias. Francisco, la siguiente pregunta es de David Contador. ¿Es posible ejecutar la transferencia tecnológica mediante licenciamiento o contrato de know-how? Eh, sí, sin embargo, si vamos a la definición de un contrato de know-how, es bastante más acotado que transferencia. Cuidado. El know-how es un contrato que tú transfieres conocimiento, pero no hay nada asociado, por ejemplo, a implementación, a capacitación, etcétera. La transferencia es mucho más amplia. El concepto es un concepto que implica no solo la transferencia del conocimiento, muchas veces va en las capacitaciones, la implementación, publicaciones, etcétera. Es bastante más complejo. Hay instituciones que usan los contratos de know-how como de transferencia, pero los van modificando y se van acercando más a la transferencia porque le van incorporando cosas. Pero sí, esa es un poco la definición. Gracias. Paula, vamos con la pregunta de Isidora. Dice, considerando que se debe exponer toda la información del proyecto en la formulación y por otro lado existen limitaciones de páginas, ¿podemos dejar solo la parte de la información en el formulario y continuar, por ejemplo, en las secciones de antecedentes y estado del arte en anexos? Hola Isidora, bueno, ahí lo importante es que puedan priorizar la información mucho más importante en la respuesta, digamos, en las casillas de cada una de las preguntas. En el caso de agregar contenido complementario, lo pueden indicar, ¿no es cierto?, en anexo, siempre y cuando esté bien citado el anexo. Así que ahí va a ser un poco estratégico el tema de la información crítica o más relevante que va a estar en respuesta a cada una de esas preguntas. Pero sí pueden incluir los anexos. Lo importante es que estén, ¿no es cierto?, citados para facilitar después la evaluación. Solo para complementar la Sí, sí. pregunta, Isidora, no es una buena estrategia dejar secciones completas en los anexos, porque en el análisis de admisibilidad que nosotros realicemos, se va a revisar que el proyecto esté completo en su formulario. Por lo tanto, el que dejen, por ejemplo, toda la sección de estado del arte en el anexo va a implicar que el formulario propiamente tal no contiene información en la sección del estado del arte. Por lo tanto, como decía Paula, efectivamente se insta a que seleccionen lo más relevante para el proyecto respecto de la sección de estado del arte y lo demás lo pueden incluir en el anexo, pero no una sección completa. Perfecto. Y Consuelo, sigo contigo para la última pregunta que vamos a responder en este taller. Es de Francisca Benavides. Dice, la institución hace muy poco tuvo elecciones, la Universidad de O'Higgins, y modificó su representante legal, el rector, justamente en el proceso de apertura de esta convocatoria. Informamos oportunamente el cambio de autoridad de acuerdo con las bases, pero aún estamos a la espera del decreto supremo de nombramiento de nuestra actual rectora. ¿Esto no generará inconvenientes con las postulaciones de nuestros académicos? No debiera, porque en el fondo se entiende que es un trámite administrativo la formalización del nuevo cargo que está asumiendo el nuevo rector. Lo que sí podemos hacer es que cuando adjunten las cartas de compromiso, ¿cierto? Que tienen que venir firmados por el representante, adjunten a continuación de la carta los documentos legales que tienen a la fecha del nombramiento o del nuevo cargo de rector, independiente de que no tenemos todavía la resolución probablemente de su formalización. Perfecto. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, queremos agradecerles el interés por haber participado en esta actividad.
Como les decía, nos quedaron preguntas pendientes, pero las vamos a contestar a través de nuestro documento de preguntas frecuentes. También, si ustedes consideran que quizás pueden agregar los votos antecedentes adicionales a la consulta que tienen, usen el canal de ayuda en IT. Está disponible para ustedes, para que nos puedan hacer llegar sus preguntas a través de él. Y nuevamente recordarles algo que Francisco ya les comentó: el jueves 5 de octubre a las 17 horas es el cierre de esta convocatoria, así que no la dejen para última hora, para que así puedan llegar a tiempo y ojalá con los mejores proyectos. Les deseamos toda la suerte del mundo, y bueno, ojalá nos veamos en una próxima oportunidad, y muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. Que tengan un buen día. Que tengan bonita tarde. Chao. Igual ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.